Hola, ¿qué tal? Una vez más, les saluda Catherine Hidrobo, agente de bienes raíces para la compañía Century 21 Realty, desde aquí, desde Long Island, New York. Hoy tengo un invitado muy especial, el señor Hugo Álvarez. Nos va a estar hablando un poco de todo lo que se está hablando en este momento. Ya sabemos que tenemos muchos compradores allá afuera tratando de aprovechar los bajos intereses. Entonces nos va a estar hablando el señor Hugo Álvarez, especialista en hipotecas, acerca de cómo se encuentra el mercado en todo lo que tiene que ver con los intereses. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí otra vez. Siempre tratamos de traer al señor Hugo Álvarez, que tiene que ver con todo lo que son las hipotecas, para que nos esté dando una actualización de cómo está el mercado. Ya sabemos que escuchamos muchos temas por aquí y por allá de intereses bajos, pero nada mejor que escucharlo de un profesional. Hugo, una pregunta que me hacen muchísimo ahora es, si están queriendo comprar una propiedad en este momento en Nueva York, ¿cómo están los intereses? Todavía están extremadamente bajos. Depende muchísimo del tipo de programa que estemos haciendo, depende mucho del crédito que tengamos, porque son cosas muy importantes que tenemos que considerar. Am, pero los intereses están extremadamente bajos. Hay casos que están mucho menos de 3%. Entonces, todo va a depender de eso. Algo que es muy importante aclararle a la gente, porque a veces no lo escuchamos como con demasiado detalle, es que no es solo el crédito que yo tenga. Obviamente lo más importante es tener uno mismo el puntaje lo más alto posible siempre, ¿no? El récord del crédito para cualquier cosa que tengamos que hacer con interés, de carros, de tarjetas de crédito, siempre tener un muy buen crédito nos va a ayudar a tener un mejor interés. Eso es siempre una verdad. Um, pero con las casas, con los mortgages, se maneja más por el tipo de mercado. El mercado, como estén las tasas altas, lo que escuchamos a veces, que están altas, que están bajas, lo que maneja eso se llama el 10-year bond, lo cual ha estado extremadamente, históricamente bajo. Las tasas de interés tienen ya desde más o menos como, yo diría como abril, mayo, más o menos, que han Exacto. estado históricamente bajas. Eh, entonces es algo que tenemos que aprovechar en este momento, pero es importante entender, no es lo mismo yo tener un préstamo, por ejemplo, el tipo FHA, que es el préstamo del gobierno, que un préstamo convencional. El simple hecho de meterme en dos tipos de préstamo diferentes, ya el puntaje me afecta más. FHA es mucho más, ellos son mucho más relajados, vamos a decirlo, son más tranquilos con los créditos que no están tan buenos y nos siguen dando un puntaje muy alto. Convencional no, convencional tienes que tener un muy buen crédito y preferentemente un down payment mucho más grande. Entonces, hay cosas que nos afectan también, como el simple hecho de cuánto voy a poner de down payment o cuántos son mis gastos mensuales con convencional y hacen que mi tasa pueda subir o bajar. Otra cosa importante por el mercado en el que estamos es entender los límites de los préstamos, ¿ok? Hay una cosa que se llama, un término en la cosa de los bancos que se llama conforming loan, que quiere decir como un préstamo que cae dentro de las reglas normales. Tenemos que recordar que en Nueva York muchas de las áreas, en Queens, en la ciudad, en Nassau, en Suffolk, los precios no son normales a nivel nacional. Los precios de muchas de estas casas están extremadamente más altos que pueden estar en muchos otros estados del país. Entonces ellos nos ponen estos límites. El primero son 510,400. De ahí para abajo, de 510 para abajo, es donde se pueden obtener las mejores tasas de interés. Entonces podemos comprar algo más caro, vamos a decir una casa de 600, pero si ponemos esa diferencia, esos $100,000 y nosotros financiamos el resto, todavía podemos tomar ventaja de esos intereses más bajos. De ahí, si nos brincamos al próximo nivel, se llama High Balance Loans, que quiere decir no son de los préstamos normales, no son conforming loans, y eso nos llegan hasta 726,000. Entonces es un poquito más arriba, obviamente, pero tú sabes que en este mercado hay 1 millón de casas que caen dentro de ese criterio. Sí. Entonces, de 510 a 726 es el otro, ya los intereses son un poco más altos porque los bancos lo ven como más riesgo porque es un préstamo más grande. Y si nos subimos de ahí de 727 para arriba, son una cosa que se llama jumbo loans, y en esas no solo el interés es mucho más alto, sino es más difícil obtener esos préstamos. Tenemos que tener muy buen crédito y tenemos que tener un down payment muy bueno. Entonces, es cosas a considerar. No es solo la casa en sí, no solo es el crédito, es el mercado. O sea, son todas estas cosas que tenemos que cuadrar para nosotros asegurarnos que la gente puede conseguir la mejor tasa de interés. Y hay veces que me ha tocado en muchísimas ocasiones, gente que está en ese mercado de 600, $700,000. A veces yo les digo, pon estos 5, 10, $8,000 extras para traernos a ese nivel más bajito.
y a cuestión de 30 años les ahorra Muchísimo dinero. muchísimo dinero, decenas de miles de dólares que les ahorra con eso. Entonces siempre hay que tener cuidado de saber esas reglas, saber mover el crédito, saber ayudarles, darles consejo, que lo hacemos mucho a la gente, decirle, de repente paga estas tarjetas, mueve esto aquí, hace esto acá, ¿para qué? Para que el crédito se les pueda subir un poquito más y les ayuden mucho más con las tasas. O sea que es muy interesante porque cuando escuchamos que las tasas están bajas, no es para todo el mundo, porque va a depender muchísimo del tipo de mercado, como lo está diciendo. Nosotros nos enfocamos mucho en el mercado de Long Island, pero en ciertas áreas, obviamente, menos de 510 es muy normal en Long Island, pero en muchas áreas puede definitivamente caer dentro de este 510 a 700 y algo. Y definitivamente en lo que son los áreas de Queens, de Brooklyn, puede caer perfectamente en todo lo que es más de 800 Correcto. el precio de la casa. O sea que no necesariamente porque escuchemos que alguien compró una casa de cierto precio con cierto interés va a ser el mismo interés para nosotros. Correcto. Entonces de muchas cosas también. Correcto, es entonces el precio, es el tipo de crédito, el tipo de préstamo, el mercado, o sea, te digo, son muchas combinaciones, por eso es que no es imposible, pero es muy, muy, muy difícil que 2 o 3 personas tengan el préstamo casi igual, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque siempre hay una variación de crédito, siempre hay una variación del tipo de propiedad, siempre hay una variación de cómo está el mercado hoy con cómo estuvo hace 3 semanas, aunque estaba muy bajo últimamente, pero por eso es de que no es una ciencia exacta de saber de decir, pero el mercado en general, ahorita las tasas están extremadamente buenas y es el mejor tiempo para aprovechar eso, para comprar y refinanciar, si es que también nosotros tenemos los intereses muy altos. Ya que estás hablando mucho de crédito, ¿cuál es un buen crédito o cuál es un buen puntaje de crédito considerado para un banco para que digas, ok, te puedo dar la mejor tasa de interés? Varía, también volvemos a lo mismo, depende del tipo de programa que estés haciendo. Okay. Para FHA, por ejemplo, lo puedes hacer un préstamo desde 640 hasta de ahí para arriba. Obviamente una 640 el mejor, puntaje de crédito. sí, obviamente para obtener ya un muy buen interés, casi siempre te exigen el sistema como un 720, 730, 740, algo así, pero lo puedes hacer más bajo. Convencional, un préstamo convencional, muchas veces el sistema no nos da la aprobación si no tienes ya de 680 para arriba, de 700 para arriba, depende qué otras cosas estén combinadas, porque no es solo el crédito, es los ingresos, cuánto estás poniendo de down payment, o sea, todas esas cosas que se combinan. Entonces, en realidad, de 720, 740 para arriba, siempre es ideal tenerlo para poder obtener una mejor tasa de interés. Obviamente, mientras más alto el crédito, mejor. Mientras Sí, más para alto. Y hay muchas que cosas. recordar que es de 350 a 850. Mientras más lo tengamos cerca de 800, mucho que mejor. Y otra cosa que siempre aclaro, el crédito no tiene nada que ver con los ingresos. El crédito es el puntaje de crédito que nos va a dar las tarjetas de crédito, el tener un carro, el tener líneas de crédito, pero es algo completamente aparte de los ingresos y el dinero que nosotros tenemos, porque eso se confunde un poco porque en los países de nosotros, de donde somos originarios, siempre le llamamos crédito de pronto a lo que es el préstamo que nos dan, pero por eso nos confundimos un poco. El crédito es solamente lo que nos da el puntaje de crédito. El historial de crédito y el Todo eso. puntaje, correcto. Exacto. Entonces, otra cosa que estás diciendo, el tipo de préstamo. Entonces, digamos que para un primer comprador, siempre hablamos del FHA, que es más conveniente, más flexible, pero ¿cuál es la diferencia con un convencional, digamos? Porque a veces escuchamos hablar de un convencional poniendo 5% de down payment, poniendo 3% de down payment. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos dos? Eh, hay muchas diferencias, pero las más grandes o por la cual casi siempre optamos por ir por FHA es una, lo que estamos hablando, el crédito muchas veces no lo tienen tan alto. Dos, uno de los retos más grandes aquí en esta área para la gente es el pago inicial, el down payment. Entonces, el FHA nos da la flexibilidad de poner solo el 3.5%. Convencional hay opción de hacerlo con el 3%, pero al tomar esa opción en lugar del 5%, las tasas de interés son más altas. Entonces, al final de cuentas, no le viene a convenir necesariamente al cliente. Como una regla más general o como una forma más fácil de entender cuál a veces nos conviene más, y como todo hay excepciones, pero por lo general si nosotros tenemos el crédito muy alto y si tenemos un 20% de inicial, 20% de entrada de down payment, esas dos cosas siempre nos va a convenir, por lo general, meternos con un préstamo convencional, porque ya dejamos de pagar una cosa que se llama mortgage insurance, que es un seguro de hipoteca, que es un cargo extra, que puede ser desde 200 y algo hasta $600 al mes por hacerlo de otra manera, por estar pagando con FHA. Entonces,
Varía mucho, depende de las cosas, pero casi de la manera más general es siempre, si tengo yo un crédito muy alto y un 20%, me va a convenir casi siempre por lo general hacerlo con convencional, pero a veces no, a veces necesitamos ese extra para poder calificar para la casa, a veces no alcanzamos a calificar con los términos que nos pone convencional, entonces es un poquito difícil dar una regla en general, pero por ahí va más o menos. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad tenemos que hacer otro video hablando específicamente de cada uno de los préstamos, porque Ujú. recordemos que el préstamo es la parte más importante de la compra de una casa. Es muy, muy importante informarnos y saber cuál nos conviene y cuáles son las diferentes variaciones, como estamos hablando acá, Ujú. de lo que es el interés, de lo que es el dinero que tengan que poner, de a largo tiempo qué nos puede convenir más. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por tu información, como siempre. Más adelante tenemos que hacer un video hablando solamente de los diferentes tipos de préstamos para que entendamos, obviamente, cuál es la diferencia de cada uno. Ya saben, señores, que si quieren una cita con Hugo o si quieren saber si pueden calificar para una propiedad, nos pueden llamar al 631-627-3853. No se pierdan nuestros videos, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Gracias, Hugo.